Hola, buen día para todos. Les voy a hablar sobre la investigación cualitativa hacia la intervención psicosocial por medio de un ejemplo de una investigación ya realizada. Entonces, para contextualizar un poco de cómo se debe llevar a cabo ese proceso de investigación y demás, voy a guiarme y me voy a apoyar en unas fases para explicarlo detalladamente. Bueno, como primera fase está la elección de un tema de interés, ya que este es un punto esencial porque nos permite tener características del fenómeno sobre el que se desea intervenir y asimismo por el tipo de intervención que se pretende implementar. Entonces, como les había mencionado, se va a hacer por medio de un ejemplo de una investigación que ya fue realizada. Entonces, en este caso, el tema de interés sería la educación emocional y su vinculación en el proceso de aprendizaje en tiempos de pandemia. En la segunda fase encontramos la fundamentación de la investigación. Una vez se selecciona el objeto al cual se va a dirigir la investigación, el proceso comienza por la búsqueda, el análisis, la síntesis y la explicación de los contenidos que se pretenden investigar. En relación a la investigación que les mencioné, se realizará una búsqueda sobre las teorías que están dentro del paradigma humanista, por lo cual se tomaron las primicias en cuanto a educación emocional de Vizquerra. Luego se hace una síntesis de la educación emocional desde la pedagogía, psicología y la neurociencia. Y por último se toman en cuenta los contextos en los cuales se puede aplicar, ya sea educativo, familiar y comunitario. Y aparte de eso se va a realizar una indagación sobre cómo es el proceso de aprendizaje en tiempos de pandemia. Bueno, en la tercera fase se encuentra la formulación de las preguntas y los objetivos de la investigación. Entonces, los objetivos recogen de forma más amplia todos aquellos logros que se desean alcanzar a través del proceso de investigación. Entonces, se realizan objetivos generales y específicos. Teniendo en claro esto y siguiendo con el ejemplo de la investigación, se tiene como objetivo general develar la educación emocional como generadora de bienestar en el proceso de aprendizaje en tiempos de pandemia. Y como objetivos específicos, el indagar sobre los aportes que da la educación emocional para la gerencia de las emociones. Está el describir el proceso de aprendizaje desde la perspectiva de las emociones para el aprovechamiento académico y está el establecer las pautas que conllevan el desarrollo del bienestar de la comunidad escolar. Como cuarta fase se encuentra la elección y la aplicación de la metodología. Entonces, esto se refiere a un abordaje general. Por ejemplo, si se opta por un abordaje cualitativo o cuantitativo o si se elige por ambos, lo primero que hay que tener en cuenta son las características del objeto de la investigación y de la intervención. Teniendo en cuenta esto, en esta investigación se utiliza el abordaje cualitativo, teniendo en cuenta el representante pionero de la sociología Max Weber, donde este autor menciona que deben considerarse los significados subjetivos y el entendimiento del contexto en donde ocurre el fenómeno, y esto estaría relacionado y dirigido hacia la comprensión. Bueno, como quinta fase encontramos el diseño. Este es un esquema que estructura los procedimientos de recogida y el análisis de los datos, definiendo aún más los tipos de respuesta que sería posible ofrecer a partir de la investigación que se pretende desarrollar. Entonces, por ejemplo, en este apartado se basaron en el autor Hernández Sampieri, llegando a una dimensión inductiva, ya que él menciona que se genera un proceso recurrente que analiza múltiples realidades subjetivas. Este no tiene secuencia lineal y como bondades profundiza los significados, genera amplitud, tiene riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno. Como sexta fase está la definición de la muestra y la relación que tiene con la población. Entonces acá esto se refiere a que se realiza una selección de los sujetos a quienes serán aplicadas las técnicas de recogida de información o de los casos a los que se les aplicarán estas técnicas de análisis. Entonces, dicho esto, para la investigación de la educación emocional se escogieron a 10 docentes y 10 pares de familia. Como séptima fase encontramos la elección y la aplicación de técnicas e instrumentos. Entonces, en este punto se realiza una selección de técnicas que son estrategias generales de recogida de información y los instrumentos que son herramientas específicas que se utilizan para aplicar esas técnicas que fueron escogidas. Entonces, teniendo en cuenta esto y lo que les mencioné en la sexta fase,
La información fue recolectada a través de una entrevista semiestructurada y se realizó por medio de preguntas abiertas por la plataforma Zoom y por las llamadas telefónicas a los 10 docentes y a los 10 padres de familia. Esto con el fin de saber cómo se sentían con lo que está ocurriendo, cómo están enfrentando la pandemia y de qué manera se desarrolla el proceso de aprendizaje con la nueva forma de enseñanza. Todo esto con el fin de indagar cómo es el impacto emocional y social por medio del COVID-19. Como octava y última fase está la estrategia de análisis y la extracción de las conclusiones. Entonces, teniendo en cuenta esto, para el análisis de la información se utilizó la técnica de la triangulación de acuerdo a Denzin, quien la define como la combinación de la metodología en el estudio del mismo fenómeno. Entonces, se analizan los datos obtenidos a partir de distintas fuentes. Y como conclusiones, se evidencia que la educación emocional va muy de la mano con el proceso de aprendizaje, generando así bienestar en tiempos de pandemia. La ausencia de esto genera trastornos emocionales como el miedo, la ansiedad y la depresión en docentes, en padres y en alumnos. Entonces sugirieron 5 categorías que están los trastornos emocionales, la educación emocional, el aprendizaje, la educación virtual y pandemia, las cuales necesitan tomarse en cuenta por su vinculación con el sistema educativo y el currículo, ya que estos ameritan ser revisados en la actualidad. Bueno, ya para finalizar, lo que se pretendía era implementar un ejemplo, en este caso una investigación que fue realizada este año, en julio, en Ecuador, en donde se pudiera jugar con las fases y asimismo con el proceso que se había realizado en dicha investigación, que fue de forma cualitativa. Entonces, la idea era hacerlo de forma detenida para que quedara claro y se diera la importancia de lo que es la investigación y cómo se hace intervención psicosocial.